Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias. He de contarle que la Corte de Constitucionalidad, amparando al sector empresarial organizado, ha ordenado al Poder Ejecutivo a actuar cuando se dé bloqueos de carreteras a nivel nacional. La Corte de Constitucionalidad ordena al gobierno a que garantice la libre locomoción de los guatemaltecos. Según la CC, el Ejecutivo, aunque debe garantizar el derecho de protesta, también tiene que hacer que se respete el derecho a la locomoción de los ciudadanos y por ello resuelve que las fuerzas de seguridad deben actuar en las manifestaciones que hagan bloqueos. La Corte de Constitucionalidad otorga un amparo al CACIF que presentó en contra de los bloqueos que se están dando en el país, y la Corte en efecto otorga el amparo en el sentido, este amparo es contra el presidente, contra el ministro de Gobernación y contra el director de la policía, y la Corte otorga el amparo ordenando que se garantice tanto el derecho de manifestación como el derecho de libre locomoción. La CC otorga de esta manera amparo a los empresarios aglutinados en el CACIF, quienes interpusieron el recurso contra las protestas que realizan bloqueos. Organizaciones campesinas piden una prórroga en el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Representantes de pueblos indígenas articulados en el Consejo del Pueblo Maya en Huehuetenango solicitaron en conferencia de prensa extender el mandato y ampliar las facultades de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Agregaron que al ampliar las facultades de este organismo permitiría buscar la paz y la armonía a través de la implementación efectiva de los derechos fundamentales del pueblo maya, regulado en las declaraciones de las Naciones Unidas. Es decir, un acompañamiento técnico y de verificación y de cumplimiento de que los derechos regulados en la Declaración de Naciones Unidas se apliquen en Guatemala, de que Naciones Unidas, en cumplimiento de su compromiso internacional y partiendo de una actitud ética de Naciones Unidas, debe intervenir en la aplicación directa de la declaración en Guatemala. Por su parte, Francisco Morales, integrante del CPO, explicó que actualmente el Estado de Guatemala violenta su propia constitución al no respetar los derechos de los pueblos mayas. Ante esto se debe prevalecer la CICIG en Guatemala. Hoy por hoy el Estado de Guatemala está violando su propia constitución. Hay una agresión directa contra los pueblos, se necesita la prórroga de toda la observación internacional en relación al funcionamiento del Estado, porque el Estado guatemalteco tristemente está secuestrado por el crimen organizado. En el marco de esta conferencia señalaron que actualmente se ha incrementado la unión de los distintos consejos y grupos étnicos para realizar acciones que permitan avanzar en la reconstrucción de un Estado plurinacional incluyente. Por su parte, el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, asegura que 10 años de trabajo de la CICIG son suficientes. No hemos dicho que se va a pedir, ni la vicepresidenta creo que ha dicho que se va a pedir que la CICIG no continúe. Eso es algo que ya pasó el momento, eso ustedes saben, aquí ya lo he repetido varias veces, realmente con la CICIG lo que pasó, y esto fue un acuerdo formal que llegamos con el secretario de Naciones Unidas. Ahora nosotros vamos a analizar las voces que se han levantado sobre si la CICIG debería quedarse, así como unos dicen que no debería quedarse, otros dicen que sí debería quedarse. Pues nosotros estamos dispuestos a escuchar y analizar, a dialogar incluso con las personas que lo están diciendo para ver cuáles son sus razones y bueno, verlo, a ver qué se puede hacer. En Florida, Estados Unidos, un hombre mata a su hija. Sigamos con las noticias. Dwight Pesaroski es el nuevo ministro de Cultura y Deportes, sustituye a Carlos Batzin. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, concretó uno de 2 cambios en su gabinete de gobierno. Lo que en su momento era un secreto a voces, hoy se confirmó, presentando al nuevo ministro de Cultura y Deportes, Dwight Pesaroski, en sustitución de Carlos Batzin. Pesaroski señaló
que se enfocará más en el deporte dentro de la institución. Lógicamente, pues el tema del deporte es tal vez el que más me llama la atención, pero pues los dos viceministerios restantes pues también se necesitan toda la importancia del caso. Por supuesto que voy a hablar con el señor Bartzin y vamos a conversar acerca de cómo está, de cómo lo dejó, y pues obviamente nosotros tomar todas las buenas cosas que hizo el ministro Bartzin y por supuesto darles continuidad al asunto, darles toda la atención del caso, porque lógicamente pues no, si bien es cierto, pues en mi caso pues la gente podrá pensar que yo podría enfocarme mucho más al deporte. Creo que ahí me he desempeñado en la mayor parte de mi carrera, pero sí me parece que es importante el patrimonio cultural, y la cultura, por supuesto, es importante también para todos los guatemaltecos. Desde junio del 2012, el futbolista se desempeñaba como delegado para el Consejo Nacional del Deporte. Fue un día de cambios dentro de la administración de Otto Fernando Pérez Molina. Ya veíamos el nombramiento de Dwight Anthony Pesarosi García como nuevo ministro de Cultura y Deportes, pero también hubo nombramientos en la Cancillería y el nombramiento del nuevo presidente del Banco de Guatemala, quien sustituirá a Edgar Barquín. Recordemos que él tuvo algunos diferentes en los últimos días con el presidente de la Nación. El presidente de la República ya nombró al sucesor de Edgar Barquín al frente del Banco de Guatemala. El 1 de octubre, por ley, Barquín debe dejar el cargo. Su sustituto será Julio Roberto Suárez. Según el mandatario, el nombramiento no tiene nada que ver con las diferencias que tiene con el presidente del Banguat, quien hace una semana salió diciendo que no era correcto lo que hacía el Ejecutivo con aumentar el déficit fiscal a más del 2.5% en el proyecto de ingresos y egresos de la Nación 2015. El nombramiento no tiene absolutamente nada que ver. Aquí lo que estamos haciendo, y yo lo platiqué con Julio, es asegurarnos primero que hay una transición ordenada, que no es de un día para otro, que es una persona técnica, que se respeta la institucionalidad, y aquí, más allá de las diferencias, nosotros nos hemos caracterizado por respetar la institucionalidad y por trabajar por Guatemala. Barquín irá a trabajar con el partido líder luego que deje el Banguat. Se dedicará a realizar la propuesta de política económica de libertad democrática renovada. La vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, mostró en mano su declaración jurada de patrimonio. Además, juró por la memoria de su madre no haberle robado un centavo a los guatemaltecos. La vicepresidenta Roxana Valdetti Elías presentó ante los medios de comunicación su declaración patrimonial como vicepresidenta y aseguró que ella no ha hecho propiedades durante su mandato. Les traigo mi declaración, pero esta es mi declaración de vicepresidente, pero tengo mi declaración desde el 2008, cuando fui la primera vez diputada. Tengo todas, y estas no me las puedo inventar. Están selladas por fecha y actualizadas por año. Estas tienen, por ejemplo, la mía tiene 6.13 anexos. O sea, esta es una hoja que es la que todos entregamos. Es donde dice que tengo yo, cuánto tengo yo, dónde lo tengo, cuánto debo. Pero esto, a la par de esto, yo no sé si ustedes conocen una declaración, tiene anexos que tienen que probar lo que yo estoy diciendo en esta primera hoja. Yo hoy les traje un anexo, que es el anexo de mis propiedades, que es este. En este anexo de mis propiedades, entregado enero del 2012, eso, cuando yo fui vicepresidenta, yo ya lo tenía y está declarado aquí. La vicepresidenta jura por la memoria de su madre que no le ha robado dinero a los guatemaltecos. No me he robado un centavo, uno, del pueblo de Guatemala. Se los juro por la vida de mi madre que está muerta. Porque no podría haber sido una fiscalizadora si realmente le estuviera diciendo ya a un ministro, mire, suba tal evento y de eso me da el 10%, suba tal evento y de eso me da el 10%. No podría tener entonces el valor de pedirles cuentas si yo misma les estoy diciendo que hagan corrupción. Eso es lógico. El diputado Jorge García, de la bancada líder, propuso la iniciativa de ley llamada Prevenir el terrorismo y el espionaje comercial e industrial.
Esta iniciativa ha sido criticada por la APG por considerarla lacerante de la ley de libre emisión del pensamiento. La Asociación de Periodistas de Guatemala teme que con la iniciativa de ley que propuso la bancada líder para prevenir el terrorismo y espionaje comercial e industrial se limite la libre expresión del pensamiento. En esta se estaría violando la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 35, que defiende ese derecho. La expresión, pues vamos a señalarlo que todos los guatemaltecos, no solamente los periodistas, tienen el derecho de expresarse libremente a través de los diferentes medios de comunicación, y la prensa tiene la obligación social de requerir la información en cuanto a que los guatemaltecos sepan dónde se invierten los recursos, que son del Estado y que se pagan a través de los impuestos. En ese sentido, se afecta en un momento dado la libertad de expresión, porque si se da una especie de censura, entonces nosotros como APG tampoco nos podemos quedar callados. Tenemos que pronunciarnos si es que el Congreso aprueba esta ley, y en un momento dado ver si la sociedad civil pues puede unir esfuerzos con nuestra entidad para hacer un frente común. Sin embargo, para el diputado oponente de la iniciativa, comenta que con esta se pretende cuidar la reputación de los empresarios y de las empresas, y García Silva opina que no afectará la libre emisión del pensamiento. Esta iniciativa de ley es para todos los ciudadanos guatemaltecos y guatemaltecas que vayan a hacer algún tipo de declaración sin fundamento. Si tienen alguna cosa que deban de declarar y tengan las pruebas necesarias, deben de proceder al MP, pero esto lo que busca evitar es que se hagan difamaciones y se haga daño a empresas que han estado por años trabajando y que lo han hecho con mucho esfuerzo. Por ejemplo, los medios de comunicación que publicamos constantemente, a veces en contra de algún partido en específico, como en contra de funcionarios por actos de corrupción, ¿esto no estaría vetando en determinado momento la misma Constitución Política de la República? No, usted se está refiriendo al derecho a la libre expresión, y esto no tiene nada que ver con el derecho a la libre expresión. Esto lo que busca es evitar que haya gente o empresas que estén buscando hacer un daño a alguna unidad productiva del país. Lo que estipula esta iniciativa es que encarcele a toda persona que publique algo de alguna persona en lo particular o de alguna empresa, funcionarios e instituciones de Estado sin su previa autorización. Las sanciones estipuladas son de 6 meses a 6 años de prisión. ¿Cuánto el clima, Diana Guerra? Este segmento de entrevistas a las 8:45 del día jueves. Soy Quique Godoy y me acompaña, como siempre los jueves, Claudia Méndez Arriaza. ¿Cómo está? Hola, Quique, ¿cómo está? ¿Todo bien? Hoy un día más soleado, menos lluvia que pues los últimos días. Ya definitivamente. Sube el calor en otras cuestiones, pero bueno, esos son temas aparte. Bueno, hemos tenido los últimos días aquí demasiado calor en la ciudad de Guatemala con varios temas, y hoy tuvimos pues presencia del secretario general de la OEA en Guatemala. Estuvieron presentes varios expertos exponiendo acerca del tema de políticas de las drogas, y vamos a conversar hoy acerca de este tema, el problema de las drogas en Guatemala, políticas para las drogas en Guatemala. Nos acompañan Ruth Dreyfus, quien es miembro de la Comisión Global de Políticas de Drogas, fue consejera federal y reelecta 2 veces. En el año 99 fue presidenta de la Confederación Suiza. Y nos acompaña también Carmen Rosa de León, quien es miembro de la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas. Bienvenidas a ambas, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y le voy a pedir a Claudia que iniciemos con la charla de esta noche. Y lo que quiero hacer es un comentario sobre esa presentación, sobre el informe que han emitido como parte de esa comisión, Carmen Rosa. Hay una línea que nos define como país en el problema de las drogas. Dicen ustedes, Guatemala no es productor y tampoco es consumidor. Lo que pasa es que es un país de tránsito. Así es. Explíquenos qué significa ser un país de tránsito a la luz de una discusión de una política contra las drogas.
Sí, nosotros hoy hicimos la presentación del diagnóstico preliminar al presidente y cabalmente lo que estamos constatando es algo que tal vez ya se sabía, pero que no había información y data suficiente para sustentarlo. En este caso, el papel de la comisión en un primer momento fue buscar la información, que evidentemente hace falta todavía bastante información, pero sí podemos determinar a la luz de los datos la constatación que no somos un país consumidor. Realmente Centroamérica es de los países, a excepción de Panamá y Costa Rica, de los países menos consumidores en el continente. Y por otra parte, no somos productores de cocaína, ¿verdad? Tenemos sí una producción en materia de amapola, un cultivo, pero definitivamente el problema que Centroamérica enfrenta es la violencia que se genera en el tránsito y el tráfico de la droga por la ruta hacia el norte. Ruth, cuando vemos países que implementan sus políticas propias locales, comparado con una política global, tienden a haber diferencias entre países y a veces con respecto a la política global. Hablemos un poco de esta perspectiva de la política global y cómo se relaciona con políticas locales. Sí, es claro que la política global tiene aspectos diversos, como los aspectos en relación con el consumo de las drogas, que es un problema que por muchos años no fue considerado en primer lugar como un problema de salud pública, sino como un problema de represión, ¿no? de crimen por la gente que consumió. Entonces esta parte es muy importante por ejemplo en Europa, pero también es importante en países de tránsito, me parece. Si no es por hoy, es por mañana. Así es. Porque cuando la droga transita en un país, generalmente hay también... Se queda una parte. Hay realmente también un interés de los grupos que hacen el tránsito de abrir nuevos mercados, son los mercados nacionales. Nuestra Comisión Global ve este problema de la salud, ve también un problema muy importante que me parece también interesante por Guatemala, que es que el acceso a medicinas contra el dolor es poco en muchos países. Se dice que 80% de la población mundial no tiene el acceso para medicina contra el dolor, por ejemplo, en caso de cancro, de fase terminal y así. Y esto es ligado también a un tipo de tabú sobre las drogas, ¿no? Que tienen una parte medicinal y una parte, digamos, de consumo no médico. Entonces, la Comisión también hace una advocacia, ¿no? Recomendación. Una recomendación muy, muy importante para abrir este acceso. Y me parece que va a ser también un problema en países de la América. Y las otras proposiciones de la Comisión tocan más a la violencia y a la represión del crimen. Yo quiero hablar de ese punto que nos cita Ruth. Qué interesante, porque generalmente cuando hablamos sobre el tema de la droga se habla, por supuesto, sobre el problema de seguridad y últimamente el enfoque ha tocado el tema de salud, pero una salud principalmente enfocada en el consumidor, en llamarle, no es un problema de seguridad, sino un problema de consumidor. Sí. Pero el enfoque que Ruth está proponiendo en esta mesa va más allá de eso. Está hablando de que nuestros marcos legales empiecen a considerar esa droga como una opción para minimizar el dolor de enfermos terminales y enfermos de cáncer. Carmen Rosa, ¿qué futuro tiene introducir esta propuesta en todo ese marco legal tan prohibicionista como el que ustedes llaman? En este tipo de tratamientos, ¿cree usted que tenga una vena más abierta en nuestra sociedad, con nuestros políticos, con nuestros líderes? Bueno, esa sí es una buena pregunta que nos hacemos nosotros. Cabalmente la comisión lo que ha planteado con este diagnóstico, aperturar a partir de este momento, es decir, ya está en internet y pueden tener acceso el que quiera al informe en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque la idea es justamente construir una ruta
guatemalteca para abordar la problemática. Lo que sí podemos decir es que en este momento hay un cultivo de amapola, son aproximadamente 200 comunidades, que es imposible ponerlas presas, ¿verdad? Meterlas a la cárcel a niños, ancianos y la población que está produciendo, y efectivamente, como decía Ruth, hay toda una discusión sobre el acceso a la medicina contra el dolor, que realmente es elitista, ¿verdad? Es decir, la mayor parte de la población no tiene acceso. Precisamente en el foro hoy en la mañana se planteaba el caso del INCAN, que está solicitando medicinas para el dolor porque la gente en fase terminal no tiene recursos para comprar, ni el INCAN tiene recursos para comprar medicina contra el dolor. Entonces, ¿qué pasaría? Y está perfectamente, digamos, entre los marcos legales internacionales el tema de la producción. Aparte de la venta o la exportación, pero producción para el consumo interno es perfectamente factible en principio, ¿verdad? Y debería ser una de las facetas. Claro, nosotros no podemos tomar una decisión en este momento como comisión, porque es precisamente lo que queremos aperturar a la discusión a los diferentes sectores, cuál es, digamos, también la propuesta que se tiene desde diferentes ámbitos. Ruth, hay otro tema en Guatemala, que somos un país más de tránsito, también ha venido subiendo, supuestamente, poco a poco, la fabricación o la elaboración de estupefacientes químicos artificiales, que son otra beta completamente diferente. ¿Cómo se reacciona ante cosas de este tipo? Sí, eso es un problema muy grande, porque no tenemos la posibilidad ahora de seguir en esa casa de productos siempre más peligrosos también. Sí. Y hemos un ejemplo muy interesante que viene de la Nueva Zelanda, que dice: nosotros no podemos seguir, no podemos decidir de prohibir tal producto, no. Vamos a cambiar todo. Vamos a pedir a la gente que quiere producir este tipo de drogas de dar las informaciones, de hacer como un tipo de estudio clínico, ¿no? Como lo hacen los farmacéuticos, y solo estos productos, que no son los más peligrosos, se pueden poner en el mercado. Es decir, que el Estado dice que no puede seguir sabiendo qué es el producto, que es el productor que lo debe demostrar de su inocuidad o de su pequeña peligro que contiene. Ese también es interesante porque, por ejemplo, yo hablé con la directriz de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y que dijo: no, nosotros tenemos ahora 200 productos que deberíamos estudiar, y no tenemos el personal, no tenemos los recursos, y cada semana hay un nuevo producto que viene sobre el mercado. Entonces hay que ver otros mecanismos que el mecanismo tradicional. Hay un producto, hay la prohibición, hay la represión de la producción y del consumo. Hay una nueva dimensión que da estas sustancias sintéticas. Hay una nueva dimensión, nos dice Ruth, pero Carmen Rosa, también el informe hace hincapié en uno de los grandes problemas de Guatemala para abordar este tema. Y para empezar, somos un país que carece de datos y de información para sustentar la política a la cual se oriente. ¿Cómo vamos a reaccionar ante esta ausencia de datos? Bueno, ahí la propuesta que hemos hecho es cabalmente, primero, nuevamente, el acudir a los diferentes sectores para ir recopilando también información que se tiene específica desde cada ámbito. Por ejemplo, la gente que trabaja con los consumidores o con los en rehabilitación, los médicos que trabajan con temas de dolor, ¿verdad? Es decir, yo creo que ahí esa es parte de la búsqueda de una información, pero tampoco podemos agotarnos en eso. ¿Sí? También entendemos que lo que hasta ahora se ha recopilado es una información que proviene de esa visión prohibicionista que tiene el Estado. Entonces, ahora es cambiar esa visión y entonces buscar información que tenga sentido en una nueva perspectiva
de la problemática, ¿verdad? Que sería sobre todo cómo orientar esa información, y de hecho en la reunión con el presidente, el ministro de Gobernación y el ministro de Relaciones Exteriores se planteó la disponibilidad para que repreguntemos a las instancias en una nueva visión esa recopilación de datos que tenemos. Porque aquí estamos hablando de cifras de consumo, de situación de impacto en la salud y demás, pero también está la otra cifra, lo hablábamos un poco fuera del aire. Yo he escuchado 4 cifras diferentes de los últimos 2 presidentes que van desde que el 70% de la violencia homicida está vinculada al narcotráfico hasta que la bajan al 40%. La realidad es que no tenemos certeza de qué cifra es realidad como para hacer políticas públicas en función de esa información. Claro. Lo que sabemos es, por ejemplo, que es donde hay armas de fuego, es donde se dispara la violencia, y esa violencia está asociada a determinadas zonas geográficas del país. Esa es la evidencia que hay. Definitivamente habría que buscar entonces una información mayor, pero también en ese sentido la idea sería ir avanzando en una transformación de la institucionalidad también con la visión de un problema de salud, que es un problema, es una política que intenta ser integral, y que entonces revisar los datos y las acciones en función de lo que los guatemaltecos también necesitamos, ¿verdad? Y no en función de lo que nos han impuesto desde fuera, que básicamente también la información que tenemos es cuántas incautaciones, o sea, se nos mide la eficiencia por cuántas incautaciones hay de droga, y no si estamos bajando los niveles de violencia o no, si estamos realmente abordando la problemática del consumo en una forma adecuada, o la problemática educativa, digamos, de la prevención, porque de hecho pues somos un país sin política de prevención. En palabras más claras, ustedes dicen se mide la incautación de droga en respuesta a los planes de otro país. Se refieren específicamente a Estados Unidos. Así es. Sí, así es, pero no se sabe qué son los efectos de esto. Puede ser que solo los precios van a aumentar por algún tiempo hasta una nueva producción llega en el mercado. No es el interesante. Las estadísticas que recibimos no dicen la realidad de la vida de la gente, ¿no? Y de los daños que viven. Yo hice una pregunta para las dos, porque es una pregunta que se hace mucho el guatemalteco, especialmente cuando recién sale Guatemala en una lista negra que emite Estados Unidos con respecto a esto. Y la pregunta o el comentario de mucho guatemalteco es: ¿por qué no emitimos nosotros una lista negra de los países que consumen la droga, que son los que al final generan el problema, y es la razón por la que hay tránsito de drogas acá y producción en otros lugares? ¿Qué hay con estas listas negras? Sí, lo acepto absolutamente esta crítica. Es un problema global y es realmente un problema de responsabilidad de ambas partes. Y el precio que pagó América Latina u otros países de producción es un precio terrible de dolor, de sufrimiento, de muerte, por cortar las rutas de la droga, y el mercado está. El mercado está siempre. La diferencia es que, o el problema como lo veo yo, es que en una colaboración, en una visión global, hay realmente que poner en la mesa la cuestión cómo se puede tomar de las manos criminales este mercado, y cómo organizar también un consumo razonable, porque existe también, ¿no? Se dice generalmente que de los consumidores de droga en el mundo tenemos 10% o menos de 10% que tienen un consumo problemático, un consumo realmente de enfermedad. Los otros pueden vivir con un consumo, y no hay una sociedad sin drogas. Esto es la ilusión que realmente hay que matar. Ahí está la solución, sin duda. Solo comentario último de Carmen Rosa con ese tema. ¿Hacemos nosotros una lista negra de países consumidores? Pues ese es el problema, y además también a veces no nos preguntamos cuánto interés realmente hay de esos países consumidores para frenar. Si hablamos solo del plan CARSI para Centroamérica, son 1.500 millones de dólares para la región, que no han sido todavía, digamos, en su totalidad asignados. Están dirigidos, y el ente principal es el Comando Sur, el que lo dirige, pero además esta cifra es equivalente al 0,1% de lo invertido en las guerras de Afganistán
y de Irak. Entonces la pregunta es hasta dónde realmente hay un deseo de acabar con el problema o solo mantenerlo, ¿verdad? Gracias, Carmen Rosa. Gracias, Ruth. Gracias, muy amables. Vamos a ir al corte, estamos acá a las 8:45, volvemos en un momento. Esta noche de jueves, con apenas horas de haber sido nombrado el nuevo ministro de Cultura y Deportes, Dwight Petsarosi, nos acompaña en el estudio de Canal Antigua. No voy a ser yo ni Quique quien plantee la primera pregunta, sino vamos a ser los intermediarios de esa pregunta que todos ustedes están planteando a través de las redes sociales. Aquí la tengo exactamente. ¿Está capacitado un jugador de fútbol para ser ministro de Cultura y Deportes? Que nos responda él directamente. Buenas noches, Dwight. Buenas noches, Quique, buenas noches. Y bueno, pues yo le diría que sí. Primero, obviamente, pues me he desempeñado en el cargo de comisionado presidencial del deporte. He desempeñado pues algunas actividades junto a las máximas autoridades del deporte en Guatemala, pasando por el viceministro del Deporte y la Recreación, por ejemplo, que es uno de los viceministerios del Ministerio de Cultura y Deportes, también trabajando de cerca con el señor director general de Educación Física, que tiene que ver con el deporte escolar, y por supuesto con la gente de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco. Evidentemente pues es otra actividad que va ligada con el deporte, pero pues que no está propiamente ligada con la práctica del mismo, es más en temas de programas, más temas que hemos manejado durante este tiempo en el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación, temas de programas de manera interinstitucional, elaboración del Plan Nacional, por ejemplo. Entonces pues yo le diría que este es un reto importante, interesante en mi vida, y es un reto que pues, por supuesto que no es para nada fácil. Por supuesto que no solo tiene que ver con deporte, también hay cultura, hay patrimonio cultural, y por supuesto que estamos preparados. Hemos estado he estado incorporando a mi grupo de trabajo a profesionales importantes dentro de la materia, y por supuesto que lo que vamos a hacer es un trabajo en equipo, y tenemos pues 15 meses para tratar de hacer bien las cosas. Las críticas principales obviamente en esta línea es que si uno revisa el artículo 31 de la ley del organismo ejecutivo, que plantea las funciones del Ministerio de Cultura y Deportes, de todas las funciones que plantea, solo hay una, la última, que dice impulsar de forma descentralizada la recreación y el deporte no federado y no escolar. Pero todas las demás, que son 8 anteriores, hablan principalmente del patrimonio cultural, de la cultura en general, del arte y de otras partes que tienen más que ver con la primera parte del ministerio, que es cultura. Ha sido siempre natural que quien está a cargo del ministerio tiene más esa tendencia y se apoya solo en el viceministerio de Deporte. Ese es principalmente el ruido que hay detrás de esto. ¿Qué le dices a esa gente que está preocupada que no va a ser tu tema principal, el tema cultural, patrimonio y arte? Bueno, me hacían esa pregunta después del nombramiento del señor presidente, y realmente es importante para mí recalcar que ese es un tema que realmente le vamos a poner mucho interés. Entendemos y hemos estado evaluando en estas pocas horas que tenemos ya en funciones, hemos estado evaluando y he tenido incluso reuniones, por ejemplo, hoy con la señora viceministra de Cultura, con la señora viceministra de Patrimonio Cultural y Natural. No me pude reunir porque ella se encuentra en una comisión especial fuera del país, es un viaje oficial. Hablé también, por supuesto, con el viceministro del Deporte, que pues tengo un vínculo directo por el tema de muchos años, por mi actividad y por la actividad que él se desempeñaba, y por supuesto pues por lo que les planteaba anteriormente con el tema del CONADER. Entonces hemos tenido ya el acercamiento, y para mí es importante y tengo como meta, evidentemente, pues no centralizar el tema del deporte como una prioridad dentro de mi administración. Esto va a ser compartido. Yo soy el ministro de Cultura y Deportes. El hecho de que haya sido deportista pues no significa de que me vaya a priorizar eso y no le vaya a poner la atención que corresponde, porque al final tenemos y administramos un presupuesto que tiene que ver con todo y no solo con deporte. Dwight, pregunta de redes sociales también. Son 35 años de edad.
¿Qué vio el presidente Otto Pérez Molina en usted para nombrarlo ministro de Cultura y Deportes? Bueno, primero le quiero contar que, pues, bueno, señor presidente, pues yo tengo el honor de conocerlo desde hace algún tiempo, desde hace algunos años, y siempre pues hemos compartido mucho. Él es una persona muy entusiasta, le gusta mucho el tema del deporte, y creo que también al presidente pues le gusta mucho trabajar con gente joven, y en muchos puestos de viceministros, muchos puestos en direcciones, por ejemplo, ustedes pueden ver que se desempeñan funcionarios jóvenes, y pues creo que él cree mucho en ese tema. Creo que es importante también que en Guatemala podamos ir evolucionando, podemos irnos incorporando la gente joven en el sector público, porque realmente muchas veces la gente pues habla de afuera, y lo que cuesta también es involucrarse. Y evidentemente no es fácil, pero realmente pues hoy estoy muy agradecido con el señor presidente, que me dio la confianza, me dio la responsabilidad, a la cual asumo con mucha dignidad. Y como yo hablaba con una persona muy amiga en común, que por cierto, le decía: mira, yo soy como los de antes. Para mí es un honor ser ministro, tengo 35 años y por supuesto que vamos a hacer todo lo humanamente posible para llevar esto con dignidad. ¿Y cuando empezaste, cuándo conociste al presidente? Lo conocí en el año 2007. ¿En campaña? No. No, fue un hecho muy fortuito. ¿A partir de qué momento te relacionaste políticamente con el presidente, o pues saliste en campaña principalmente con Alejandro Sinibaldi en la última campaña? Qué bueno que tocaste ese tema, porque, por ejemplo, mi apoyo a Alejandro en ese momento pues fue un apoyo pues también coyuntural, pero que después no tuvo nada que ver mi nombramiento como comisionado presidencial del deporte, el hecho de que yo haya apoyado a Alejandro en ese momento. Prácticamente era un tema de amistad, de afinidad con el señor presidente, por supuesto la afinidad que yo tenía desde un principio, desde que él se postuló por primera vez a la presidencia de la República, y pues después, posteriormente, perdió esas elecciones. Y después pues mantuvimos la relación de amistad, incluso pues ni siquiera cerca del partido, y pues después él me nombró como comisionado presidencial del deporte, y pues ya la historia que todos sabemos, pero es prácticamente ese tema, y es un tema de afinidad, y por supuesto que compartimos ideales, que eso es lo más importante, y visión en temas deportivos, y por supuesto en este caso también temas culturales. Voy a leer una serie de comentarios muy brevemente, pero dicen hay que darle el beneficio de la duda, hay que revisar que ministros que anteriormente parecían estar preparados para dirigir una cartera de cultura y deporte se van sin mucha gloria, entonces hay que darle la oportunidad. Pero también hay tweets y mensajes que dicen: pregúntenle por favor si sabe él quién diseñó el Gran Teatro Nacional. Va a empezar así. ¿El Gran Teatro Nacional? ¿Quién lo diseñó? Es una pregunta que le traslada directamente a alguien que lo está viendo del público. Bueno, mire, la verdad no quiero decir ninguna tontería y no lo tengo presente, sinceramente. No lo tiene presente acá, no lo sabe. Pero entonces vamos a hacer otra pregunta. Ahí estamos trasladando las preguntas que nos piden que le planteemos. Menciónenos en política pública 3 grandes líneas que le gustaría a usted impulsar, o bien seguir o desarrollar en cultura y deportes. Bueno, para empezar, yo creo que se han señalado algunas situaciones, sobre todo en el tema del Viceministerio del Deporte y la Recreación. Me parece que es un ministerio bien interesante, porque muchas veces se habla, por ejemplo, de las instalaciones, de la red de instalaciones deportivas, y pocas veces se conoce, por ejemplo, quiénes son los dueños o quiénes administran las mismas. Entonces sí es bien importante que pues nosotros trabajemos primero en temas de infraestructura, que podamos invertir en cuanto a infraestructura funcional, a infraestructura que realmente vaya y tenga impacto dentro de la sociedad. Creo que eso es bien importante. Por supuesto que entendemos, por ejemplo, que el tema de la conservación del patrimonio cultural y natural es importante. Entendemos que hay muchas carencias, entendemos que incluso hay muchos descuidos, y por supuesto que entraremos a evaluar ese tema que también es importante. Y evidentemente pues el otro gran tema es el tema de la cultura, y entendemos también que pues está el tema de las artes y por supuesto el fomento como tal de la cultura. Tenemos gente que ya estamos elaborando y estamos trabajando toda una estrategia para poder hacer una reorganización en esos 3 grandes temas, que obviamente son los que abarcan el ministerio. Las 2 viceministras y el viceministro de Deporte se quedan en los cargos, se hacen un proceso de evaluación de las personas que están en los cargos. De momento estamos en proceso de evaluación.
para la gente que no conoce mucho el tema, están pues, las tres grandes áreas que son los viceministerios, pero también hay puestos claves debajo de esos ministros, de esos viceministros. Hay unas áreas que son direcciones, que son las unidades ejecutoras y que obviamente pues también tienen mucho que ver. Porque te preguntaba, porque se criticó mucho al inicio de esta gestión lo que tiene que ver con la música, con la dirección que tiene que ver con el Bellas Artes, todo lo que ha sido el apoyo a la parte artística, se criticó muchísimo, tan es así que se había recortado presupuesto para la orquesta, y salió la vicepresidenta casi de pronto y decir, yo lo voy a reponer y vamos a ver cómo seguimos apoyando. Son líneas de trabajo que se han dejado en el tiempo por muchos ministerios, por muchos ministros anteriormente, y son esos sectores los que más le tienen miedo a alguien que no necesariamente su fuerte o su amor esté del lado de la música o de las artes plásticas, por ejemplo. Mira, sinceramente esto, Quique, no es cuestión de amor o no, es una responsabilidad como autoridad, como máxima autoridad del ministerio, atender absolutamente todas las necesidades que tiene y que demanda el ministerio, y para eso, reitero, tenemos un presupuesto y por supuesto que vamos a tratar de priorizar las situaciones que sean y los problemas que han habido últimamente, pero pues también entenderán que esto no es de un día para otro. Estamos en un periodo de evaluación que debe ser rápido, porque si se dice que 4 años es poco, pues imagínense ustedes 15 meses. Dwight, su antecesor salió y fue sometido a una extensa interpelación precisamente por temas más vinculados a la dirección de deporte, ¿no es así? Así es. Recordamos que el Congreso lo mantuvo durante cerca de 11 meses en una interpelación en donde le cuestionaban justamente por los famosos negocios de pelotas que, de acuerdo con las investigaciones de los parlamentarios, estaban sobrevaloradas. ¿Cómo asume usted, qué compromiso toma usted a la hora de asumir esa cartera? Bueno, para empezar, el compromiso que, pues reiterar la iniciativa de promover realmente el deporte y la recreación, y eso es bien importante. Hay que recalcar que la recreación también es un gran punto en este ministerio. O sea, no solo es el deporte y la recreación no es necesariamente hacer cualquier tipo de actividad física, pues ahí abarcan otros temas. Yo le diría que nosotros sí pensamos entrar en esa situación. Ya estamos en el análisis, nos entrevistamos con todas las personas que tienen que ver con el viceministerio, y por supuesto que vamos a ser muy cuidadosos a la hora de hacer cada compra. Nosotros vamos a llenar todos los requisitos necesarios que estén en ley, y por supuesto que vamos a buscar y optimizar y que esos recursos que tengamos que invertir pues sean de la manera más transparente posible, y por supuesto las puertas abiertas para todas las personas que quieran. Un par de preguntas en esa misma línea, Dwight, porque viene año electoral. Y en época electoral, justamente, regalar pelotas, regalar uniformes, regalar trofeos, montar copas presidente, copas líder, fue la que montaba del otro lado el pescadito. Es algo como que está ahí muy a la mano. ¿Cómo controlar eso, la presión que va a haber en esta etapa de campaña? Sería un tema bien complejo y donde tendréis que ser muy firme con esas gentes que quieren llegar a sacar ese tipo de productos. ¿Con qué respaldo político se cuenta para poder ser firme en ese tipo de cosas cuando se te requiera? Bueno, mira, primero pues, yo les quiero contar que pues, gracias a Dios tengo el apoyo del señor presidente y la señora vicepresidenta, y por supuesto que nosotros tenemos la opción de tener implementos deportivos para toda la población, indistintamente de qué partido puedan ser o no, o qué comunidad puedan ir o no. O sea, realmente esto es el dinero de los guatemaltecos, son los impuestos de los guatemaltecos y van a ser invertidos en los guatemaltecos. Lógicamente, pues sí hay presiones políticas, por supuesto, porque pues este tipo de cosas se dan y eso no lo podemos ocultar, y por supuesto que nunca lo vamos a hacer, pero nosotros vamos a diseñar una estrategia para poder ser lo más equitativo posible y atender todas las necesidades que podamos. Y te preguntaba en esa misma línea, porque por eso preguntaba por Carlos Pescado Ruiz, Martín Machón está como director general de Educación Física, otros deportistas, Gerardo Aguirre como presidente ahora del Comité Olímpico, antes fue de la CDAG. Llevas una línea, ya estás de ministro, fuiste personal de deportes. ¿Te interesa una línea de gestión política, de poder ser candidato a diputado en un momento dado o algún cargo de elección popular? Y puedo agregar una línea más a su pregunta. ¿Qué tiene que ver el fútbol con la política? Porque hay tantos ahora. Bueno, mire, yo creo que lo más importante, y eso no lo podemos negar, que el fútbol es el deporte más practicado y más mediático de Guatemala. Y por supuesto que los futbolistas pues somos conocidos, eso está claro. Probablemente alguien que se dedique a la política y que empiece, pues
tal vez la gente no lo puede conocer mucho y pues nosotros simplemente no nos desempeñamos, o no me desempeñé dentro del fútbol para ser conocido, meterme en la política. Yo jugué fútbol porque me gustaba jugar fútbol. Pero lógicamente cuando llega ya una edad, veterano, ya un poquito mayor, y obviamente uno tiene que ir tomando caminos. Yo sinceramente le digo, esto se ha dado de una manera coyuntural. En ningún caso pues he buscado o no fue mi objetivo principal. De hecho, yo me postulé a ser presidente de la Federación Nacional de Fútbol el año pasado y perdí las elecciones. Y yo te diría, Kike, que mi objetivo pues no varía en mucho. Yo no puedo estar pensando hoy que asumo como ministro, estar pensando en qué voy a hacer después. Yo estoy centrado en 15 meses que tengo para trabajar, para disipar todas esas dudas que existen sobre mi capacidad para administrar un ministerio y realmente pues sentar un precedente y ojalá poder salir bien a la hora de que me tengan que juzgar ya con los resultados, ya con 15 meses de gestión, y eso es en lo que me estoy enfocando. Ya lo dice el 15 meses, que lo juzguen con su gestión después de ese tiempo. Quizás la pregunta sea, después de esos 15 meses, ¿qué proyecto quiere tener realizado desde ese ministerio? ¿Cómo quiere marcharse desde esa cartera y decir, aquí está la prueba o la respuesta a todas las preguntas que este día le hacían sobre su capacidad para asumir ese puesto? Bueno, yo creo que lo más importante de todo es pues, tratar de que sean la menor cantidad de señalamientos, aunque eso es casi imposible. Cuando uno está en esta actividad pública, pues nunca va a quedar bien con toda la gente, y eso lo tenemos asumido. Por supuesto que pretendemos agilizar los procedimientos, que no sea tan burocrático el tema dentro del ministerio, dejar atendidos todos esos problemas, o por lo menos dejar avanzado todos los problemas que existen coyunturalmente con el tema de la cultura, por supuesto el patrimonio, que el tema del viceministerio del deporte también, ojalá tenga un funcionamiento adecuado y prácticamente pues darle una nueva cara al ministerio, y que del Ministerio de Cultura y Deportes pues se hable otra cosa. Yo respeto mucho, por supuesto, al licenciado Batzin, con el cual tengo una excelente relación, y que por supuesto creo que ha hecho su mejor esfuerzo, y nosotros pues básicamente vamos a tomar el ministerio como lo hemos hecho hasta ahora para ver qué se ha hecho bien, y por supuesto continuarlo, porque no podemos tampoco cortar en tan poco tiempo, y obviamente pues ojalá, reitero, en 15 meses pues entregar un ministerio como corresponde a las autoridades que vengan, ¿verdad? Gracias, Dwight, por habernos acompañado. Éxitos en ese nuevo nombramiento, y pues que después de esos 15 meses puedas venir acá, igual como hiciste hoy, a contar dar la cara, y a responder. Por supuesto, sin ningún problema. Contar qué fue los éxitos y los fracasos que usted ha tenido en ese periodo. Es un compromiso, les agradezco mucho a ustedes por la oportunidad de poder hablar con la gente, y bueno, para eso estamos, ahora para trabajar y para servir. Muchas gracias. Gracias. Y justamente vamos a ir al corte y regresamos con los deportes. Yo los espero en unos minutos con Juan Carlos Sandoval y Estuardo Zapeta a las 10 p.m. Vamos a los deportes. Buenas noches, Dios los bendiga. Los deportes son presentados por el nuevo y delicioso Econocombo caribeño de Burger King. Burger